Muchas gracias. Seguimos conversando con el doctor Arturo Valenzuela, experto en las relaciones latinoamericanas con los Estados Unidos, actuante durante las administraciones de los presidentes Clinton y Obama. Nos decía, doctor, que le parece que la transición mexicana ha sido una de las más complejas. Veníamos no de gobiernos militares, como ocurrió en otras latitudes de América Latina, pero dice usted de gobiernos ciertamente autoritarios, que sí fueron, digamos, evolucionando, pero sí tuvimos una transición con poca tradición democrática, ¿no es cierto? Con poca tradición democrática, efectivamente, partido único. Usted viene frecuentemente a México y viaja mucho por América Latina y por otros países. Entiendo que en esos primeros meses de su encargo con el presidente Clinton, en los primeros meses de 94, estuvo aquí en México y estuvo conversando con el entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, que sería asesinado pocas semanas después de su charla con usted. ¿Qué recuerda de ese encuentro? Bueno, yo me acuerdo de efectivamente un compromiso que él me indicó y que estaba indicando en su campaña de seguir profundizando, digamos, un proceso de cambio en México. En México ya se había elaborado una especie de perestroika, o sea, una apertura económica con el Tratado de Libre Comercio. Con el presidente Salinas. Con el presidente Salinas, y lo que se estaba viendo era si efectivamente se podía consolidar más bien una transición también política, hacia una democracia más competitiva. Un glasnost. Un glasnost, efectivamente. Y en ese sentido ya habían, las reformas se estaban haciendo en el IFE, Carpizo estaba en gobernación. Cuando yo llegué me tocó interlocución no solamente con el candidato presidencial Colosio, sino que también con los presidentes de los partidos, con Porfirio Muñoz Ledo en el PRD, con Carlos Castillo Peraza en el PAN, con Pichardo en el PRI, con José Francisco Ruiz Massieu también. Y en ese momento, en realidad, lo que queríamos transmitir desde Estados Unidos es que Estados Unidos trabajaría con quien sea elegido en México en una elección transparente, abierta y competitiva y democrática. Y que en ese sentido apoyábamos ese proceso. Pero usted recordará seguramente el candidato de relevo del señor Colosio, el señor Ernesto Zedillo, cuando él gana, dice, esto fue una elección legítima, pero no equitativa, ciertamente. Creo que lo estoy citando textualmente. Entonces el sistema electoral todavía estaba en transición, ¿no? Estaba todavía en transición. Yo creo que se había hecho mucho progreso, y fue un progreso de todos, no fue un progreso solamente del gobierno, sino que también de los partidos de oposición, y me refiero también al papel de Carlos Castillo Peraza, por ejemplo, y de Porfirio Muñoz Ledo desde el PRD y el PAN, para ir construyendo en un diálogo con el gobierno lo que pasó a ser un sistema electoral bastante confiable en el mundo en ese momento. En ese 94, gran parte de los mexicanos se creía que México estaba entrando a la modernidad, al primer mundo, a las transformaciones estructurales. El presidente Carlos Salinas representaba como un emblema de modernidad para el país. ¿Cuál fue la visión de Estados Unidos durante ese año cuando, junto con el TLC, surge el Ejército Zapatista, luego viene el asesinato de Colosio, viene el asesinato de Ruiz Massieu, viene la crisis de la devaluación de diciembre? Realmente el país se va a un barranco. Sí, bueno, un llamado de atención muy fuerte de que efectivamente estos procesos de transición son difíciles y complejos, y requieren efectivamente la construcción de nuevas instituciones y instituciones muy distintas. Antes el poder se manejaba desde la presidencia y se manejaba con la lógica mexicana de darle a una persona 6 años y una dictadura casi de 6 años, pero también un relevo después de ese tiempo. En ese sentido la clave, digamos, del éxito del autoritarismo mexicano fue esa posibilidad de hacer algunos cambios dentro del propio autoritarismo. Eso cambia fundamentalmente y uno pasa entonces a tener, curiosamente, presidencias no tan fuertes, presidencias relativamente débiles. La Constitución mexicana crea un presidencialismo relativamente débil en un contexto donde no hay partido único. Y en ese sentido uno ve también el fortalecimiento de un federalismo, el surgimiento de los gobernadores o los poderes locales. Y México pasa entonces a ser un sistema de muchos poderes en pugna, donde hay un elemento fundamental que todavía es un problema para México.
presidencias sin mayorías en los parlamentos. Sí. Entonces, son sistemas de doble minoría. El presidente no tiene mayoría. Son presidentes relativamente débiles. Peña Nieto se saca un 38% en la primera vuelta. Y no hay mayorías en los parlamentos. Son débiles. Requiere un proceso mucho más complejo de negociación para poder gobernar. ¿Cuál fue la lectura de Estados Unidos? Yo no sé si a 20 años ya me lo puede usted decir, pero cuando en Estados Unidos todavía discuten cómo estuvo el asesinato de Kennedy, aquí todavía discutimos cómo estuvo el asesinato de Colosio y si fue obra de un hombre desquiciado o fue parte de la pugna de la propia transición. ¿Cuál fue la lectura, digamos, del establishment en Estados Unidos, en Washington, de la academia, en Georgetown, en Washington también? ¿Cuál fue el sentimiento? Usted me puede decir que no tenían datos investigados, pero ¿cuál era la percepción? Sin duda que fue también un llamado de atención para muchos allá, que pensaban que lo que había que hacer con México es firmar un tratado de libre comercio y con eso todo se mejoraría y que efectivamente se llegaría automáticamente a la modernidad. Los cambios políticos son mucho más profundos y mucho más difíciles. De hecho, yo estaba esa misma tarde cenando con el entonces embajador de México en Washington, Jesús Silva Herzog. ¿El día del asesinato? El día del asesinato, cuando llega la información del asesinato de Colosio. Y fue un golpe durísimo para él y obviamente un llamado de atención para el gobierno de Estados Unidos de que efectivamente en México todavía hay problemas y creo que el diagnóstico fundamental fue que efectivamente hay, sí, pugnas por el poder, hay fuerzas negras, no es una cosa casual nomás que de repente ocurre por una persona loca, o sea que hay unos procesos muy complicados. Producto de esa tensión política. Producto de una tensión y producto de problemas todavía estructurales muy importantes en el país. Ahora, los asesinatos han ocurrido también en Estados Unidos, en otras partes, o sea que tampoco hay que exagerar que esto haya sido un fenómeno propiamente mexicano, pero demostraba la debilidad hasta cierto punto de un proceso de transición. Pero usted no lo veía como un fenómeno aislado de la política. No lo veíamos como un fenómeno aislado de la política. Efectivamente, intereses muy profundos en una situación de cambio donde hay sectores que efectivamente no querían. Le tocó la devaluación, la gran devaluación, lo que aquí llamamos el error de diciembre del 94, a la entrada del presidente Zedillo, y el rescate por parte del gobierno del presidente Clinton de la economía norteamericana, con un respaldo que creo que no ha habido casi en la historia reciente entre los dos países. ¿Cómo vivió usted ese rescate? Bueno, para nosotros que trabajábamos la relación con México y con América Latina, una prioridad enorme era de que Estados Unidos reaccionara en forma responsable ante este desafío de México. Y no fue fácil. En la propia Casa Blanca había gente que decía, no, ¿para qué si los mexicanos son irresponsables, ¿por qué vamos a nosotros a ayudar? Y acordémonos que el presidente Clinton le pide al Congreso entonces un apoyo al paquete de ayuda a México y el Congreso rechaza ese paquete. Y yo nunca me voy a olvidar, en una reunión en la Casa Blanca, en 20 minutos el presidente Clinton decide usar la autoridad ejecutiva para armar el paquete más grande que jamás haya armado a Estados Unidos para rescatar a otro país. Y fue un acto muy importante. Hoy, hasta el día de hoy, yo lo he conversado con el expresidente, él considera eso. Con el expresidente Clinton. El expresidente Clinton considera que su decisión, tomada en una situación muy difícil porque el Congreso no lo apoyaba. Acuérdense que él tenía una minoría de su partido en el Congreso. Y él de todas maneras decide que esto es lo suficientemente importante, no solamente por México, sino que lo que podría ocurrir con la economía internacional. Hasta cierto punto fue la primera crisis de la época global y con todas las reformas y toda la revolución en realidad en el sistema financiero internacional. Vamos a hacer nuevamente un pequeño receso, regresamos en un minuto con ustedes. Muchas gracias.